Para poder continuar con el desarrollo de los ejercicios del trabajo práctico número 3, es necesario que comprendamos el concepto de mol, ¿sí? Y que lo incorporemos a nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué es el mol? El mol viene a representar un número determinado, ya sea de átomos, de moléculas o de iones, todo dentro del contexto químico. Ese número determinado es, como vemos acá, 6,02 por 10 a la 23. Este número 6,02 por 10 a la 23 también se lo conoce como número de Avogadro, en honor al científico Amadeo Avogadro, que se dedicó principalmente al estudio de gases y colaboró en el desarrollo del concepto de molécula. Como vemos, este número 6,02 por 10 a la 23 es un número que está escrito en notación científica. Si tuviéramos que desarrollar completamente ese número, entonces tendríamos que escribirlo de esta manera, con estos millones y millones de ceros, ¿sí? Y es que cuando hablamos de una cantidad mínima como 1 gramo de sustancia, 1 gramo de hidrógeno o 1 gramo de agua, si nos queremos referir a la cantidad de átomos que representan esa masa de agua, tenemos que escribir, por ejemplo, o como mínimo, esta cantidad de ceros, ya que en 1 gramo de agua o en 1 miligramo de agua están contenidos millones y millones de moléculas de agua, ¿sí? Para no escribir o manejar estos números muy grandes, vamos a hablar simplemente de 1 mol, 0,5 mol, 3 moles, etc. En resumen, entonces, a la unidad que se creó, de la que estamos hablando, que es el mol, lo vamos a utilizar para contar cantidades apreciables de sustancias como 1 gramo, 2 gramos, 20 gramos, 50 gramos, pero de manera de manejar números simples en cuanto a número de átomos o moléculas o iones. En vez de hablar de 6 miles de millones de millones de millones de átomos, de moléculas o de iones, vamos a referirnos a 1 mol, 2 moles, 0,5 moles, etc. Como una manera para facilitar la comprensión, lo podemos comparar con el concepto de docena. Cuando estamos hablando de una docena, por ejemplo, de huevos, sabemos que nos estamos refiriendo a 12 unidades de huevos, ¿sí? De la misma manera, cuando hablemos de 1 mol de moléculas de agua, vamos a estar hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Formalmente, el concepto de mol se escribe como, o se define como, la cantidad de materia que tiene tantas unidades elementales como el número de átomos que hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Y este concepto, si rememoramos un poco, está muy relacionado, o se parece mucho a la manera de definir a la UMA o a la unidad de masa atómica, ¿sí? Entonces, el mol se creó para establecer una relación entre la unidad relativa de masa, que es la UMA, y la masa en gramos. Volviendo al concepto o al número de mol, 1 mol, por ejemplo, de átomos de hidrógeno equivalen a 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si hablamos de moléculas, por ejemplo, de la sustancia agua, y tenemos 1 mol de moléculas de agua, nos estamos refiriendo a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. De la misma manera, si hablamos en el contexto químico de iones, y hablamos de 1 mol de iones, y nos estamos refiriendo a 6,02 por 10 a la 23 iones nitrato, ¿sí? Dentro del concepto del contexto químico siempre vamos a estar hablando de partículas como átomos, moléculas o iones. Fuera del concepto químico, el mol también representa, así como la docena, una determinada cantidad de unidades. Podemos tener así 1 mol de libros, y si queremos saber
cuántas unidades son un mol de libro, va a ser el número de Avogadro, o sea, 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Como vemos, fuera del contexto químico no tiene mucho sentido, pero dentro del contexto químico sí que tiene sentido. Y si volvemos a la relación que había entre la unidad de masa relativa, la unidad de masa atómica relativa y el mol, podemos definir la masa molar. La masa molar entonces va a ser la masa en gramos de un mol de sustancia. ¿Sí? Aquí vamos a relacionar entonces masa en unidades de gramos con cantidad de sustancia medidas en moles. Es importante tener en cuenta en este paso que la masa molar en gramos de cualquier sustancia siempre va a ser o siempre va a coincidir numéricamente con su peso formular. El peso formular es sinónimo de peso molecular, ¿sí? Lo que habíamos aprendido a calcular la semana pasada. Entonces, por ejemplo, si una molécula de agua pesa 18 UMAS o unidades de masa atómica, un mol de moléculas de agua va a pesar 18 gramos. El número va a ser igual, pero las unidades van a ser diferentes, porque estamos hablando de diferentes cantidades de sustancias. Aquí estamos hablando de una molécula y aquí estamos hablando de un mol de moléculas. ¿Sí? Un mol de moléculas serían 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, cuando queremos hablar de millones y millones de unidades, en este caso de moléculas, lo vamos a pesar o lo vamos a medir en gramos. ¿Sí? Y cuando hablamos de una sola molécula, vamos a hablar en unidades de masa atómica. El puente entre esos dos conceptos va a ser el mol. ¿Sí? Una molécula de agua va a pesar 18 unidades de masa atómica y un mol de moléculas de agua va a pesar 18 gramos. Ahora, un mol de moléculas de, por ejemplo, dióxido de carbono, ¿pesará lo mismo que un mol de moléculas de agua? En realidad no. ¿Por qué? Porque el peso molecular o el peso formular del dióxido de carbono es distinto del peso formular o molecular del agua. ¿Sí? Si una molécula de agua pesaba 18 UMAS, el dióxido de carbono va a pesar diferente. En este caso, el dióxido de carbono va a pesar 44 UMAS. ¿Sí? Así como hablamos de moléculas para las sustancias compuestas, podemos hablar de iones. Entonces, si estamos hablando de un ion nitrato, ese ion nitrato va a pesar 62 UMAS. Un mol de iones nitrato va a pesar 62 gramos. Y si así, también podemos hablar de sustancias que no son moleculares, por ejemplo, sustancias iónicas como el cloruro de sodio. En este caso, una unidad formular de cloruro de sodio va a pesar 58,5 UMAS. Un mol de cloruro de sodio va a pesar 58,5 gramos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una partícula, una molécula, un ion, una unidad formular. Y cuando hablamos de moles, hablamos de millones de partículas. Solo que no vamos a decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua pesan 18 gramos. Vamos a tratar de usar números más simples. Para eso utilizamos la unidad de mol. Vamos a decir directamente entonces, un mol, que es un número más chico, pesa 18 gramos. Ahora, si miramos dentro de la molécula de una sustancia compuesta como es el agua, esa molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si queremos saber por cuántos moles de átomos de hidrógeno está compuesto un mol de moléculas de agua, lo único que tendremos que hacer es multiplicarlo por el número de Avogadro. De esta manera, si multiplicamos por el número de Avogadro, entonces en
un mol de moléculas de agua, vamos a tener 2 moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de oxígeno, ¿sí? Y aquí nuestro puente simplemente fue el número de Avogadro o nuevamente el concepto de mol, ¿sí? Trasladamos el concepto de mol al número de partículas, ya no a masa, sino al número de partículas que componen la molécula de la sustancia. Estas relaciones, como os habíamos dicho antes, son importantes porque establecen puentes o factores de conversión para pasar, por ejemplo, de masa de muestra a número de moles y de número de moles a número de átomos o número de moléculas o número de iones. El puente entre la masa en gramos y el número de moles siempre va a ser el peso molecular o el peso formular. Y el puente entre número de moles y número de átomos va a ser el número de Avogadro, o sea 6,02 por 10 a la 23.